Ahora, ya que estamos hablando de estos lenguajes de programación y ya que estamos hablando de estos IDEs que van a ser para cada uno de sus lenguajes de programación, es importante que hablemos de los lenguajes de programación. Muy bien. ¿Me ayudas, por favor, Janina, por favor, lenguajes de programación? Leerlo y yo ahorita lo explico. Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. El lenguaje utilizado por el procesador se denomina lenguaje de máquina. Se trata de datos tal como llegan al procesador, que consisten en una serie de 0 y 1 datos binarios. Existen dos tipos de lenguaje, interpretado y compilado. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos dos diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje de programación es obviamente el lenguaje que va a entender la computadora, que va a ser traducido para la computadora para que entienda las instrucciones que nosotros le estamos dando. ¿Alguien sabe cómo funciona una computadora físicamente? ¿Nadie? Muy bien. Primera tarea del curso, investigar cómo funciona una computadora físicamente. Muy bien, no me hagan una investigación gigante, nada más denle una leidita y podremos platicarlo mañana. ¿Va que va? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos a entender cómo va a entender la computadora con nuestros lenguajes de programación. ¿Ok? Entonces, denle una leidita, una checadita y lo podemos platicar mañana. ¿Va que va? Una pregunta. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Se refiere digamos, al esquema sobre procesamiento de la información? Sí. ¿O cómo es que la computadora transforma todos los datos de un lenguaje de programación a una instrucción? Las dos podríamos checarlos. Cómo funciona físicamente y cómo es que transforma los datos en el lenguaje de programación a el lenguaje de bajo nivel, que sería el lenguaje que entiende la computadora, que es el dato binario. Muy bien, entonces, denle una checadita y mañana lo platicamos con mucho gusto para que, no tiene mucho caso que se los explique todo ahorita, mejor denle una leída con más a fondo. No es algo que se necesite para programar, nada más es como, pues, información que sirve tenerla por ahí, ¿no? Esa sería su primera tarea para el día de mañana. Como les digo, no hagan una super investigación extensa, ¿va? Algo importante que hay que recalcar aquí es que los lenguajes de programación están divididos en dos, el lenguaje interpretado y el lenguaje compilado. Muy bien. Por favor, Daniel, ayúdame, lenguaje interpretado. Un lenguaje de programación es, por definición, diferente al lenguaje máquina, por lo tanto, debe de traducirse para que el procesador pueda comprenderlo. Un programa escrito en un lenguaje interpretado requiere de un programa auxiliar, el intérprete, que traduce los comandos de los programas según sea necesario. Excelente, muchas gracias. ¿Qué significa esto? Que un programa escrito en un lenguaje interpretado va a requerir de un programa externo para poder ejecutarse. ¿Ok? Es importante, eso ahorita lo explico un poco más a fondo con el siguiente detalle, pero es importante que recalquemos esto. El lenguaje interpretado requiere de un programa externo para que pueda ejecutarse el programa, a diferencia del lenguaje compilado. Sergio, por favor, lenguaje compilado, y ahora sí ya va la explicación completa. Ok, lenguaje compilado. Un programa escrito en el lenguaje compilado se traduce a través de un programa anexo llamado compilador que, a su vez, crea un nuevo archivo independiente que no necesita ningún otro programa para ejecutarse a sí mismo. Este archivo se llama ejecutable. ¿Qué significa esto? Muchas gracias. ¿Qué significa esto? Que el programa con lenguaje compilado requiere de un traductor. Este traductor lo va a leer, lo va a entender, te va a decir si tienes un error o no, y si no tienes ningún error, lo va a convertir en un programa ejecutable. Este programa ejecutable ya no va a requerir de nada más allá de que lo ejecutemos para que pueda correr nuestro programa. Muy bien, a diferencia del lenguaje interpretado, que el lenguaje interpretado siempre
siempre, siempre va a requerir de este programa externo, pero no para traducirlo, sino para ejecutarlo. Básicamente, nuestro programa escrito en lenguaje interpretado va a correr en este programa auxiliar o en el programa para el que fue escrito. Muy bien. Por ejemplo, yo es que escribo código para sitios web, que es HTML y CSS. Este es un lenguaje interpretado. El lenguaje interpretado significa que yo nada más lo voy a escribir, lo voy a guardar y necesito un programa externo para poder ejecutarlo. ¿Cuál es mi programa externo? Pues básicamente mi navegador web, ¿no? Entonces, yo voy a ejecutar el programa en HTML y en CSS, que es lenguaje interpretado, que yo escribí, lo voy a ejecutar en mi navegador. Siempre, siempre, siempre lo voy a ejecutar en mi navegador. ¿Por qué? Porque requiero de este programa auxiliar para que pueda correr mi programa. Un lenguaje compilado, no. El lenguaje compilado requiere de su IDE específico del lenguaje. ¿Por qué? Porque el IDE específico, segurísimamente, 99% de las veces, ya trae su compilador integrado. ¿Qué significa esto? Que cuando tú ejecutes el programa, el compilador va a tomar todo tu código fuente, lo va a leer, lo va a traducir y lo va a empaquetar en tu programa ejecutable. Muy bien. El lenguaje que nosotros vamos a utilizar, que es PCInt, es un, pseudocódigo para PCInt, es un lenguaje compilado. Va a requerir de que nosotros le demos a play, al botón de ejecutar, perdón. Este botón de ejecutar va a ejecutar el compilador va a tomar todo nuestro código y nos va a regresar una ventanita que va a ser ya el programa independiente. Si nosotros cerramos este programa y dejamos la ventanita, sigue funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque ya es el ejecutable. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con lenguaje compilado y lenguaje interpretado? ¿Nadie? Perfecto, muy bien. Déjenme brincarme esto. Ahorita regresamos a esta parte, no se preocupen. Vamos a platicar sobre palabras reservadas. Ahorita regresamos a esa parte porque necesitamos aprender algo más adelantito y regresamos a retomar esa parte que me acabo de brincar. Muy bien. Ya estamos llegando a la parte que vamos a escribir código. No se desesperen. Probablemente siempre que llegamos a este punto es como, ya quiero escribir código, ¿no? Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Vamos a platicar sobre palabras reservadas. Es muy importante que tengamos esto en conocimiento a la hora antes de que empecemos a escribir nuestro código, porque las palabras reservadas pueden ocasionarnos varios problemas a la hora de estar escribiendo nuestro código. Por favor, ¿me ayudas, Raúl, con palabras reservadas? Las palabras reservadas son identificadores predefinidos que tienen un significado para el compilador y por tanto no pueden usarse como identificadores creados por el usuario en los programas. Estas palabras reservadas, combinadas con la sintaxis de los operadores y separadores, forman la definición del lenguaje. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? ¿Qué son estas palabras reservadas? Las palabras reservadas son palabras, valga la redundancia, que ya están definidas en el lenguaje, que solo funcionan para una cosa o solamente funcionan para su propósito al que fueron destinadas, ¿no? ¿Qué dice esto? Que no pueden ser utilizadas como identificadores creados por el usuario. Ahorita vamos a ver que tenemos algo que se llaman variables, que nosotros podemos nombrar como nosotros querramos, excepto como las palabras reservadas. ¿Por qué? Porque las palabras reservadas ya tienen una función única y no podemos utilizarlas en ningún otro ambiente más que para su función específica y con la sintaxis específica que requiere esa palabra reservada. Muy bien, esta es una lista de palabras reservadas. La mayoría de los lenguajes tienen como la misma lista de palabras reservadas, dependiendo de si está en español o en inglés. Por ejemplo, el que nosotros vamos a utilizar está en español para que lo podamos entender mucho más sencillo, pero tiene las mismas palabras reservadas que la gran mayoría de los lenguajes. Por ejemplo, tenemos char aquí, que es un tipo de dato. Tenemos class, que lo vimos por ahí hace ratito, que era una clase. Tenemos default, que es un tipo de dato. Tenemos do, que es un ciclo.
tenemos double, que es un tipo de dato, tenemos float, que es un tipo de dato, un for, que es un ciclo, un if, que es una condicional, un import, que es para importar una librería, un int, que es un tipo de dato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son estas son las palabras reservadas que solamente las podemos utilizar en su momento. Solamente puedo utilizar la palabra int cuando estoy definiendo una variable que va a ser de tipo entero. No se preocupen, ahorita hablamos de variables. Muy bien, solo puedo utilizar la palabra short cuando voy a definir una variable que va a ser de tipo short. Solo puedo utilizar la palabra try cuando voy a hacer una petición y voy a hacer ¿cómo se llama? Un atrapado de algún posible error, ¿no? Solo puedo utilizar la palabra void cuando voy a hacer un método que no me va a regresar ningún valor. Solo puedo utilizar la palabra for con un paréntesis y ciertos valores dentro del paréntesis para hacer la repetición de un ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las palabras reservadas. Palabras que solamente van a funcionar para su propósito que ya fueron programadas dentro del lenguaje de programación. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con palabras reservadas, chicos? O sea, esas palabras reservadas son como instrucciones. Partes de las instrucciones, sí. Ok, gracias. Ahorita que lleguemos a la parte de que ya lo empecemos a escribir, ustedes luego el programa les va a brincar. Esta es una palabra reservada y luego lo van a identificar. ¿Va que va? No se preocupen tanto si no les quedó al 100 la explicación. Ahorita que estemos ya escribiendo, les va a brincar luego la palabra reservada. ¿Por qué? Porque el programa obviamente ya conoce las palabras reservadas y te ayuda cambiando de color la palabra. De hecho, si yo regreso, te das cuenta que algoritmo está escrito en un color y sin título en otro color, fin de algoritmo en otro color. ¿Por qué? Porque algoritmo y fin de algoritmo son palabras reservadas. Entonces, el programa luego te dice, esta es una palabra reservada, te la cambio de color y solamente funciona para su propósito, que es decir, aquí inicia el programa, debe de llevar un espacio y un texto para decirle, este es el título del programa, debe de llevar un enter para que todo lo que esté adentro, todo lo que esté después sea el programa y tiene la siguiente palabra reservada que es fin algoritmo para decirle, perfecto, aquí termina mi programa y todo lo que esté entre algoritmo y fin algoritmo es lo que yo voy a ejecutar. ¿Ok? Esas son las palabras reservadas. Palabras ya programadas, ¿no? Así es, palabras que ya están programadas, ya tienen una función específica. Como les decía, no va a ser lo mismo escribir la instrucción en pseudocódigo que escribirlo en Java, que escribirlo en Python, que escribirlo en JavaScript, pero la idea es la misma. Lo único que va a cambiar es la sintaxis y cómo escribimos las palabras reservadas en cada uno de los lenguajes. Pero todos tienen todos tienen palabras reservadas similares, nada más la sintaxis puede cambiar un poquito, pero la idea va a seguir siendo la misma. ¿Va que va? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.